Hermanos, muy buenos días. Permítanme saludarles en el nombre del Señor. Es un placer estar juntos esta mañana con la palabra de Dios abierta para poder estudiarla y poder alimentarnos de ella. Es un día un poco frío, ¿no es cierto?, aquí en Trujillo. Este invierno ha sido bastante fuerte para nosotros y también estamos rodeados de esta pandemia que está afectando a todo el mundo. Pero la verdad es que en muchos sentidos creo que nos sentimos protegidos por el Señor. Aquí en nuestra iglesia, gracias a Dios, se nos ha cuidado y las obras que apoyamos también, tanto en Tayabamba, en Chepén, en Huamachuco, es cierto, han habido bastante momentos de tensión, pero en una forma muy hermosa Dios está cuidando a su pueblo. Estemos orando porque en otras partes del mundo la situación es bastante difícil. En la India, por ejemplo, ha crecido bastante el coronavirus. Las Filipinas también está avanzando. Un país como Australia, que pensó que ya habían vencido, recién hoy van a volver a cuarentena, una ciudad en Australia. Así que la situación todavía es muy inestable y hay que estar orando. Mi iglesia en Inglaterra hoy han reaperturado para tener un culto después de 4 meses. Vamos a ir viendo cómo le va a Inglaterra. La verdad es que también están con temor de una segunda ola de pandemia y ya están diciendo que para septiembre, cuando empiece el año escolar en Inglaterra, van a tener que cerrar otras áreas de la vida social para evitar que se extienda el contagio. Así que todo el mundo está en zozobra. La situación está en ver qué va a pasar, pero como pueblo de Dios damos gracias que vivimos bajo su protección y bajo su cuidado. Y el Salmo 124 es un salmo que resalta el cuidado de Dios en momentos difíciles. Vamos a orar y pedir a Dios que Él nos hable esta mañana a través de su palabra. Padre amado, gracias por estar aquí con tu palabra abierta. Venimos como tus hijos para alimentarnos de las Escrituras. Padre, tú conoces nuestras vidas, sabes cómo nos sentimos estos días. Quiero pedir, Padre, que tu Espíritu pueda tomar tu palabra y alimentarnos de ella. Padre, anima a los que están preocupados, danos gran confianza en ti, a aquellos que se sienten un poco nerviosos. Y Padre, anima nuestra fe, que podamos aprender a confiar y a descansar bajo la sombra del Altísimo. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora, como creyentes, creo que todos somos muy conscientes de que estamos rodeados por diversos enemigos. Están los enemigos clásicos, ¿no es cierto? La carne, el mundo y Satanás. Lo que es cierto del creyente es cierto también de la iglesia en general. La iglesia está rodeada por enemigos. Aquí estamos en el Salmo 124 con el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, Dios había pedido al pueblo de Israel 3 veces al año, a lo menos, ir en masa a Jerusalén para adorar a Dios. Era un momento de alegría, pero también un momento de cierta preocupación, porque estarían dejando atrás sus casas, sus terrenos, sus chacras, sus animales, para viajar juntos a Jerusalén. Era un momento para aprender a confiar en Dios, que obedecer a su palabra tendrían que descansar en el cuidado del Señor. Ahora, ellos cantaban salmos como este. Este salmo es uno de los cánticos graduales, cánticos de los peregrinos. Y la Biblia da a entender que nosotros también como iglesia cristiana somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Queremos servir al Señor consciente de enemigos que nos rodean. Y la pregunta es, ¿qué hacemos cuando nos sentimos bajo amenaza? Amenaza como la pandemia hoy en día, pero también amenaza espiritual. Cuando queremos servir al Señor y sentimos esos enemigos se acercan para desanimarnos, para que
tiremos la toalla, para que no hagamos lo que Dios nos está pidiendo hacer. Bueno, este salmo en primer lugar nos alerta a la realidad de la hostilidad de nuestros enemigos. Lindo fuera vivir en un mundo donde nadie tuviera enemigos. Lamentablemente ese no es el mundo actual. Un día estaremos con el Señor para siempre y ya no habrán más enemigos. Pero ahora, como iglesia, somos muy conscientes de la hostilidad del mundo que nos rodea. Y la verdad es que en los siguientes meses y años, lo más probable es que vamos a sentir esa hostilidad cada vez más en la medida que el mundo globalizado, posmoderno, secularizado y anticristiano nos ataque, recorte nuestras libertades, nos critique por decir cosas en las redes que van en contra de lo que el mundo hoy en día acepta. Así que a buena hora vamos a meditar el Salmo 124. Pueden ver que es un Salmo de David, ¿no es cierto? Lleva como título Salmo de David, aunque algunas versiones modernas parece que omiten ese detalle, pero vamos a tomarlo como efectivamente un Salmo del rey David. Está hablando de Israel, ¿no es cierto? Versículo 1, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. Así que ya no estamos con David, ese pastor de ovejas, en su casa. Es un hombre consciente de la situación de todo el país. Así que lo más probable es que ese salmo viene de una etapa en la vida cuando David ya era rey de Israel. Obviamente estaban enfrentando una gran amenaza. Toda la nación estaba enfrentando hostilidad. Y posiblemente, no podemos ser categóricos, pero posiblemente se refiere a este incidente en 2 de Samuel, el capítulo 5. Miren un momento en sus Biblias, 2 de Samuel, capítulo 5, versos 17 y 18. David recién está asumiendo el reinado de todo el país de Israel. Y en ese momento los filisteos deciden atacar a esta nueva nación en formación. Versículo 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. ¿Se imaginan? Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, entró cierto temor a David. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Así que obviamente había una enorme cantidad de soldados que se habían reunido para atacar a David y a la nación de Israel. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y David avanzó y logró una derrota, una gran victoria sobre los filisteos. Pero la cosa no acabó ahí, porque miren versículo 22. Y los filisteos volvieron a venir. Ahora, cuando tú atacas por segunda vez, habiendo perdido la primera vez, ¿vas con menos soldados o con más soldados? Yo planteo que el segundo ataque fue mucho más numérico. Los filisteos estaban decididos a acabar con Israel. Y leemos en versículo 22, los filisteos volvieron a venir, se extendieron en el valle de Refaim, y David tuvo que consultar otra vez a Jehová. Así que posiblemente era una situación así el contexto del Salmo 124. Y mirando este Salmo, podemos ver 3 o hasta 4 imágenes dramáticas para presentar este ataque por los enemigos.
En primer lugar, tenemos esta imagen de ser tragados vivos, versículos 2 y 3. Luego tenemos otra imagen de una inundación, una suerte de huaico o un tsunami que amenaza con barrer con la nación. Versículos 4 y 5. Y luego versículo 7, otra imagen de un ave atrapada en las redes. Vamos a ampliar estas imágenes para ver qué podemos aprender esta mañana. Recordando que el tema es la hostilidad de nuestros enemigos. Y hermanos, podría ser que ahora alguien se sienta así. O en algún momento en el futuro nos podríamos sentir así, a título personal o como iglesia. Enemigos fuertes nos rodean, queriendo acabar con nosotros. La primera imagen que tenemos aquí es la de ser tragados. Miren versículo 2. A no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Así que noten estos dos detalles. Tragados vivos en un momento de tremenda ira contra ellos. ¿Qué nos hace recordar? ¿Qué parte de la historia de Israel tendrá David en mente al escribir esto? Muchos comentaristas piensan que está pensando en lo que pasó durante una rebelión por un hombre Coré en el desierto durante el Éxodo. Números capítulo 16. Miren este incidente dramático que obviamente impactó la psicología de la nación de Israel y quedó grabado en su colectivo, la psicología colectiva más adelante. Número 16, versículo 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar, Moisés, todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de Dios. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Aquí tenemos un juicio fulminante de Dios. ¿Se imaginan la escena? Ahí está todo Israel. Y Dios a través de Moisés juzgando una persona o personas que se habían atrevido a rebelarse contra Dios. Y repentinamente un terremoto. La tierra se abre. Toda la gente cae dentro. Y la tierra se cierra otra vez. Como un gigante abriendo sus fauces y los traga vivos. La gente quedó espantada, ¿no es cierto? Y a partir de ese momento, cuando un judío quería describir un enemigo, una amenaza muy fuerte, sentía que lo iban a destruir por completo, usaban esta imagen. Miren, por ejemplo, el Salmo 56, otro salmo de David. ¿Qué leemos en los primeros versículos del Salmo 56? Noten el contexto del Salmo 56. El encabezamiento habla de cuando los filisteos estaban atacando a David y él estaba en Gat. ¿Qué dice David? Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime, combatiéndome cada día. Y David está hablando de estos enemigos, los filisteos. Y David siente en cualquier momento lo van a comer vivo.
Cambiando un poquito la imagen, volviendo al Salmo 124, miren versículo 6. Versículo 6 también, esta imagen de comer a alguien, pero ya no es la tierra, es un animal salvaje. Salmo 124, versículo 6. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Así que aquí tenemos esta primera imagen. Enemigos airados contra nosotros, deseosos de comernos vivos. Y hermanos, permítame alertarles, van a haber momentos cuando la sociedad que nos rodea va a sentir tremendo odio contra la iglesia y va a querer desaparecer la iglesia. Y vamos a sentir mucha hostilidad y agresividad. Porque esa es la realidad del creyente en este mundo. La segunda imagen aquí, el Salmo 124, es de una inundación, un diluvio. Miren versículo 4, estos enemigos, entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubiera entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. En el libro de Isaías, el capítulo 8, Dios y el profeta usan esta imagen de un río caudaloso. Ha llovido tanto que el río rebalsa la ribera y toda la zona aledaña queda absolutamente inundada de agua. Y usa esa imagen del ejército de Asiria, que vino como un tsunami y arrasó con la nación de Judá. Y aquí David está usando esta imagen para describir esta invasión de los filisteos, con un río caudaloso queriendo arrasar con todo el pueblo de Israel. Era un momento muy difícil para el pueblo de Dios. Eran numerosos los enemigos. Y hermanos, una cosa es sentir 2 o 3 personas airadas contra nosotros. Pero cuando es cientos y miles de personas, ahí nos sentimos muy frágiles, ¿no es cierto? Israel se sentía así. Y el versículo 7 del Salmo 124 cambia por tercera vez la imagen, ahora de atrapar a las aves o un animal. Versículo 7. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Aquí estamos hablando de enemigos con mucha astucia. Cuando una persona pone una trampa, la trampa no está visible, ¿no es cierto? Miren el Salmo 140. Aquí en el Salmo 140 tenemos esta imagen desarrollada en los versículos 4 y 5. ¿Qué dice el Salmo 140, versículo 4? Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos, que han pensado, noten aquí la inteligencia, han tomado tiempo para pensar estratégicamente cómo atacamos, han pensado trastornar mis pasos, me han escondido lazo, cuerdas, los soberbios, me han tendido una red junto a la senda, me han puesto lazos. Y el salmista multiplica palabras e imágenes para indicar el peligro que él estaba corriendo. Hombres con mucha astucia querían atraparlo. Y nos hace pensar en el Hijo de David, el Señor Jesús aquí en la tierra. ¿Se acuerdan cuántas veces los fariseos y los saduceos se acercaban con preguntas capciosas? Queriendo atrapar al Señor, queriendo que el Señor se equivoque en una palabra para que puedan deshacerse de Él. Y hermanos, esa es la realidad del mundo en que vivimos. Tremenda hostilidad contra el creyente, contra la iglesia. Ahora, esta mañana
¿cómo explicamos esta hostilidad? ¿Por qué será que gente trata de atacarnos? Pregunto, ¿será que somos personas tan malas? ¿Será que somos malhechores? ¿Será que somos personas sumamente maliciosas, algo pernicioso para la sociedad? Pregunto, ¿qué provoca tanta hostilidad? Bueno, si pensamos en los filisteos, para empezar, ¿por qué querían atacar a David y a Israel? Bueno, porque no querían perder control de la tierra, ¿no es cierto? Por años ellos habían controlado la tierra de Palestina. Y no les gustaba para nada que Israel tenía un rey David que estaba al frente del ejército. Ellos tenían temor de perder el control y por eso atacaron. Pero para la iglesia hay otros detalles, ¿no es cierto? En primer lugar, la triste realidad es que el mundo nos odia. El Señor Jesús habló de esto, ¿no? En Juan capítulo 15. Escuchemos las palabras del Señor Jesús alertando a los apóstoles y a través de ellos a nosotros, hablando de esta tremenda hostilidad, el odio del mundo contra nosotros. Irracional, por cierto. Pero aquí está, Juan 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermanos queridos, a partir del momento de tu conversión, el Señor te saca del reino de Satanás y te traslada al reino del Señor Jesús. Y el mundo se da cuenta que ya no eres parte de ellos. Y Satanás se encarga, en inconversos, de empezar a manifestar esa hostilidad en tu contra. Y lo que ocurre a título personal se colectiva a nivel nacional frente a toda la iglesia. Y tenemos que estar preparados. El mundo siempre ha odiado y va a seguir odiando al pueblo de Dios. Pero también hay el odio de Satanás, ¿no es cierto? Como si fuera poco que el mundo nos odiara. Y la explicación por la que el mundo nos odia es que Satanás odia al pueblo de Dios. Para esto vamos al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis indica claramente este tremendo odio de Satanás contra Israel en el Antiguo Testamento y contra la iglesia en el Nuevo. Escuchemos Apocalipsis 12, el versículo 13. Hablando de una forma figurativa, el pueblo de Dios presentado como una mujer, Satanás como un dragón. Un cuadro dramático, ¿no es cierto? Una pobre dama, ¿cómo puede defenderse contra un gigantesco dragón? Miren, escuchen lo que pasa aquí. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, Satanás arrojado del cielo a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, Israel en primera instancia. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó su boca tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Salmo 124. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ese es Israel. Ahora la iglesia, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que por 2000 años,
Dios ha estado cuidando a Israel y permitiendo al dragón atacar a la iglesia por 2000 años. Pero el Señor Jesús nos indica que al acercarnos al fin, la persecución, el odio de Satanás y del mundo va a incrementar. Miren lo que leemos en Mateo, el capítulo 10. Palabras del mismo Señor Jesús, hablándonos con toda claridad, para que no nos sorprenda cuando ocurra. Mateo 10, el versículo 16. He aquí, dice el Señor, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Qué dramático, ¿no es cierto? El lobo odia a la oveja. Y Cristo envía a la iglesia, al mundo a predicar, como ovejas que van en medio de lobos. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que ser prudentes, como serpientes, sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Y cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y si vamos a Mateo, el capítulo 24, aquí en Mateo 24 el Señor está hablando del tiempo del fin. En Mateo 10 es la experiencia normal de la iglesia. Pero Mateo 24 es lo que va a venir en los últimos tiempos. Y escuchen versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y lamentablemente, versículo 10, muchos tropezarán. Muchos tirarán la toalla. Muchos no seguirán en la iglesia. Porque cuando el mundo nos aplaude por ser evangélicos, el que menos se mete a la iglesia. Pero cuando el mundo se vuelve en contra de la iglesia, y cuando las autoridades se van en contra de la iglesia, y cuando las leyes del país están en contra de la iglesia, ahí los valientes tendrán que levantarse. Así que, hermanos, el Salmo 124 nos alerta. Escuchen, no nos asusta. No hay que tomar esto como algo que nos va a dejar asustados. Dios no quiere que estemos asustados, pero Dios quiere que estemos alerta. La hostilidad. Pero lo hermoso del Salmo 124 y lo hermoso de toda la Biblia es que además de hablarnos de la hostilidad de nuestros enemigos, nos habla también de la protección de nuestro Dios. Y la verdad, hermanos, es que Dios es mucho más poderoso que nuestros enemigos. Y Dios es capaz de guardarnos, por tan fuerte que sean nuestros enemigos. Y al final, nadie nos podrá hacer un verdadero daño. Ahora, el Salmo 124 empieza en forma dramática, especialmente si leemos el texto en hebreo. En español se han añadido palabras para que sea más entendible. Permíteme leer lo que dice el texto en hebreo. Una traducción literal de los primeros 2 versículos. Dice lo siguiente: excepto Jehová, diga Israel, excepto Jehová, hombres se levantaron. Wow, qué dramático, ¿no es cierto? Claro, la Reina Valera ha ampliado, añadiendo palabras para que sea más entendible. Pero lo que está diciendo es que si no fuera por Dios, estaremos acabados.
si no fuera por Dios. Pero felizmente Dios está a favor de nosotros. Y como dice el apóstol Pablo, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Noten este salmo, respira confianza en Dios. Tremenda confianza en Dios. Miren cómo termina el salmo. Noten, el salmista no termina asustado. El salmista no termina desanimado. Porque el versículo 8 dice lo siguiente, nuestro socorro. A pesar de tantos enemigos, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Ya eso cambia todo, ¿no es cierto? Y ahí pone punto final al salmo. Porque ¿para qué decir más? Nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Él hizo el cielo y la tierra. Así que esta tremenda confianza en Dios se debe a quién es este Dios que nos protege. Y lo primero que notamos aquí es el énfasis en el nombre de Jehová. ¿Notaron este énfasis? Subrayen en sus Biblias. Versículo 1. A no haber estado Jehová con nosotros. Versículo 2. A no haber estado Jehová con nosotros. Versículo 6. Bendito sea Jehová. Versículo 8. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová. 4 veces. En solo 8 versículos. El nombre propio del Dios de Israel. Y este nombre Jehová significa el Dios eterno. El Dios que los salvó de Egipto. El Dios que los guardó 40 años en el desierto. El Dios que les dio la tierra prometida. ¿Qué? ¿Los iba a abandonar ahora? ¿Los iba a entregar a los enemigos? Cuando Jehová derrotó a los egipcios. Nada que ver, ¿no es cierto? Y si Jehová está por nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Él es el creador, ¿no es cierto? El salmista dice, el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Piensa, dice David, piensa quién es este Dios que nos va a defender. Es el Dios que cuando no había nada, dijo sea la luz. Y existió la luz. Y luego Dios dijo, sea el universo. Y el vasto universo fue creado por la palabra de Dios. Y luego Dios dijo, sean peces en el mar. Y el mar se llenó de miles de millones de peces. Y sea vida en la tierra. Este increíblemente poderoso creador de los cielos y la tierra. Él está por nosotros. ¿Quién puede tocarnos? Pero hay que conocer a este Dios, ¿no es cierto? Tenemos que conocer su nombre, Jehová. Tenemos que conocer lo que Él hace, el Creador. Y eso es solo el comienzo, ¿no es cierto? Hermanos, la iglesia siempre ha necesitado conocer a Dios profundamente. En Daniel, el capítulo 11, leemos la importancia de conocer a Dios. Escuchen estas palabras en Daniel 11 y el versículo 32. Cuando el anticristo del Antiguo Testamento surgió, Antíoco Epífanes, para atacar al pueblo de Israel. Escuchen lo que dice la Biblia. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mucha apostasía espiritual. Engañado por este hombre Antíoco Epífanes. Pero dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ahí está lo que va a ser la diferencia, hermanos. Todo depende de cuánto conocemos a Dios. Así que, ¿cuán importante es en estos días profundizar
nuestra relación íntima con el Señor. Aprender a conocerlo más, leyendo la Biblia, pasando tiempo con Él, disfrutando comunión íntima con el Señor. Porque cuando nos sentimos rodeados de enemigos y enfrentamos una tremenda hostilidad de todo el mundo, va a ser muy importante que el creyente y la iglesia conozcamos a Dios profundamente. Ahí está la confianza en Dios. Pero en segundo lugar, podemos hablar de la protección de Dios. Porque, ¿se acuerdan estas imágenes que usamos al comienzo? La imagen de la tierra abriendo para tragar al pueblo de Dios. Los enemigos queriendo comerse vivos al pueblo de Dios. O la imagen de esta inundación. O la imagen de esta trampa para aves o animales. Hermanos, lo que el Salmo está diciendo es que Dios nos libra de todo eso. Por eso el salmista dice, a no ser que Jehová hubiera estado por nosotros, ya nos hubieran destruido, ¿no es cierto? Nuestros enemigos nos hubieran tragado vivos si no fuera por Jehová. Esta tremenda inundación, este diluvio de pecado, inmoralidad, leyes anticristianas, habría barrido con la iglesia si no hubiera sido que Jehová estuviera con nosotros. Estas trampas que el mundo presenta para la iglesia, para que digamos algo que nos pueden usar para atacarnos. Si no fuera por el Señor, ya hace tiempo habrían tenido éxito y estaremos destruidos. Pero la verdad, hermanos, y tenemos que animarnos esta mañana, la verdad es que por 2000 años, el mundo y Satanás han querido destruir la iglesia. Han usado muchas maneras de atacar a la iglesia. Y la iglesia ha crecido y crecido y crecido hasta llenar la tierra. ¿Por qué? Porque Dios está por nosotros. Si no fuera por Jehová, la iglesia habría desaparecido los primeros meses, ¿no es cierto? Cuando empezó la persecución contra la iglesia ahí en Jerusalén, los judíos podían haber acabado con todos los cristianos. Pero Dios estaba a favor de la iglesia y ha crecido y crecido. Y hermanos, permíteme animarles esta mañana. Aunque vengan tiempos difíciles en el futuro, y el futuro cercano, no estoy hablando del futuro lejano, en los siguientes meses, aunque las cosas se pongan bastante difíciles para la iglesia, Dios no nos va a abandonar. Dios estará con nosotros. Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger, porque Dios no cambia. Y hermanos queridos, lo único que tenemos que hacer es conocer a Dios y confiar en Él. Eso es más que suficiente. Conocer a Dios y confiar en Él. Y por eso esta mañana es lo que quiero animarles a hacer, hermanos. Aprovechemos este tiempo en el cual no hay tanta libertad para andar en las calles. Yo sé que la cuarentena se ha levantado y técnicamente estamos libres para andar, pero yo les animo, hermanos, tengan cuidado. En todo el mundo se está viendo la segunda ola y debemos hacer todo lo posible por evitar el contagio. Seamos ciudadanos responsables en el Perú. No empeoremos la situación andando en forma irresponsable por la calle o en reuniones innecesarias. Pero también aprovechemos este tiempo para pasar más rato con el Señor, leyendo la palabra, estudiando la Biblia, para que cuando vengan esos días difíciles estemos preparados para confiar en Dios. Porque miren lo que dice el versículo 6 para ir terminando. Versículo 6 dice, bendito sea Jehová. Qué lindo, ¿no es cierto? Me gusta eso.
David es realista. David está describiendo esta gran hostilidad contra Israel. Pero David no está desanimado. David no está triste, con su cabeza agachada. ¡Ay de nosotros, qué va a pasar! Nada que ver. Bendito sea Jehová. ¿Y por qué lo bendice? Porque no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó de todos los lazos tendidos. Alabado sea Dios. Bendito el nombre de Jehová. Y hermanos queridos, es lo que debemos estar cantando estos días, ¿no es cierto? Debemos estar alabando el nombre del Señor. Nos está guardando durante la pandemia. Nos está sosteniendo como creyentes. Y en el futuro, Él va a seguir guardándonos. Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este mundo tendrán aflicción, dijo el Señor Jesús. Pero alégrense, dijo Cristo. Yo he vencido el mundo. Yo he vencido el mundo. Y ustedes son mi cuerpo aquí en la tierra. Y Dios está por nosotros. Lo que debemos hacer es seguir sirviendo al Señor. Seguir compartiendo el Evangelio. Seguir ayudando a personas en necesidad. Hermanos, hay mucho por hacer este tiempo. Llegamos todo eso con una gran tranquilidad en nuestros corazones. Porque bendito sea Jehová, que no nos dio a nuestros enemigos como una presa. Hay que darle a Dios toda la gloria, porque somos el pueblo peregrino, yendo a la patria celestial, y vamos acompañados de la mano con Dios. Y estos salmos de los peregrinos del Antiguo Testamento los podemos estudiar y cantar nosotros también, porque Dios también está con nosotros en nuestro diario vivir. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su amor en nuestras vidas. Padre amado, gracias porque este salmo enfrenta la realidad, Señor, sin pelos en la lengua, sin tratar de minimizar el problema. Vivimos en un mundo hostil a tu pueblo, porque Satanás obra en este mundo y motiva a los inconversos a atacarnos en muchas maneras. Pero Padre, no nos desanimamos, porque el Señor está con nosotros. Más bien nos alegramos de ser tu pueblo. Gracias, Señor, por el tremendo privilegio de ser parte del reino del Señor Jesús. Quiero pedir, Padre, que tú animes a cada persona escuchando el mensaje esta mañana. Qué tremendo privilegio ser parte del pueblo de Dios. Padre, yo me imagino cuando los judíos salieron de Egipto, cuántos egipcios los vieron con cierta envidia. Ahí va el pueblo a quien Dios ha defendido. Y Padre, un día este mundo va a tener una tremenda envidia en nosotros. Cuando Cristo venga y ponga en claro que somos su pueblo, y va a callar la boca de todos nuestros enemigos. Padre, anímanos a poder vivir confiando en ti. Y Señor, en nada atemorizados, más bien libéranos de cualquier temor, para que podamos servirte, hablando el Evangelio en estos días que estamos viviendo. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Hermano, vamos a escuchar una alabanza ahora que nos hace recordar del amor de Dios. El amor no solo que nos protege de nuestros enemigos, sino de ese amor que nos protegió en la máxima instancia, enviando a su Hijo, el Señor Jesús. Él se interpuso
entre nosotros y la ira de Dios. Él nos salvó del pecado y de Satanás. Vamos a celebrar juntos la Santa Cena. Usemos esta canción para preparar nuestros corazones, para tomar el pan y el vino esta mañana.